Bueno, continuemos. ¿Pueden ver el PowerPoint ahí? Bueno. Sí, profe. Perfecto. Bueno. Continuemos. Sí. Bueno, vamos continuando la clase. Vamos medio lento. Por ello me voy a ir por las ramas. Bueno. Ahí estamos. Bueno, entonces, ya la última célula glial que está presente en el sistema nervioso central se llaman oligodendrocitos. Sinceramente no sé por qué se llaman así. Etimológicamente, la palabra oligo significa poco o pocos, y dendrocito es como ramificaciones. No sé por qué le pusieron así, pero tiene ese nombre. En realidad tiene muchas ramas. Capaz que comparado con otros tipos de células que tienen muchas más ramificaciones, que yo calculo que debe ser por eso. Bueno, ¿qué es lo que hacen los oligodendrocitos? Me olvidé de poner el puntero. Ahí está. Bueno, forman una estructura, ¿sí?, que se llama la vaina de mielina. Y la vaina de mielina es una estructura muy importante porque permite que los impulsos nerviosos puedan viajar a una mayor velocidad. Si es que los impulsos viajan a una mayor velocidad, ¿eso qué quiere decir? Que nosotros podemos procesar informaciones o que la información, digamos, que viene desde el medio ambiente o desde nuestro interior, llegue más rápido hasta nuestro sistema nervioso central, donde se va a procesar y se puede emitir una respuesta de forma más rápida. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen los oligodendrocitos? Es fabricar vaina de mielina. Pero miren acá la estructura. Acá tenemos la neurona, el cuerpo de la neurona, esto negrito que está acá, bueno, es el núcleo, y ahí tenemos las dendritas, y acá tenemos el axón, ¿sí? Bueno, el oligodendrocito, ¿qué es lo que hace? Emite proyecciones, ¿sí? Emite bracitos que van a formar justamente la vaina de mielina. Entonces, cada uno de esos bracitos, ¿sí?, va a formar un pedacito, o va a cubrir un pedacito del axón, ¿sí? Deja un espacio vacío, otro bracito ocupa otra porción de acción, deja un espacio vacío, y así sucesivamente. Entonces, ese oligodendrocito, bueno, yo lo veo más parecido así como un pulpo, ¿sí? Donde el cuerpo del pulpo sería el cuerpo de la célula, y los bracitos del pulpo serían
los brazos que van a formar, bueno, justamente esas vainas de mielina. Van a estar envolviendo al axón. La vaina de mielina lo que hace, digamos, es básicamente como un aislante, ¿sí? Ustedes han visto los cables estos de corriente, de electricidad, los cables del enchufe, de algún electrodoméstico, está forrado con una goma, ¿sí? Bueno, ese es un aislante. Si el cable fuera solamente esos hilos de cobre, si nosotros lo tocamos nos va a dar la corriente. Bueno, la vaina de mielina tiene la misma función. Es es un aislante, ¿sí? Entonces, ¿por qué después los impulsos nerviosos pueden viajar más rápido cuando tienen estos aislantes? Porque esos impulsos empiezan a saltar, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver mejor en la próxima clase. Entonces, la función de estos oligodendrocitos, ¿sí? Es formar la vaina de mielina, y recuerden que estamos viendo lo que sería la vaina de mielina del sistema nervioso central, formada por el oligodendrocito. ¿Qué otra función tiene? Bueno, proteger los axones no mielinizados, ¿sí? Justo he sacado a ver, no sé si ha quedado, sí. He sacado otra imagen que había acá, pero bueno, básicamente esto es lo que hace el oligodendrocito. Emite proyecciones, bracitos, para formar la vaina de mielina. Un solo oligodendrocito, como lo vemos acá, puede ser que forme la vaina de mielina de una sola neurona o de varias neuronas a la vez, ¿sí? Y eso ya lo vamos a diferenciar después con otra célula que también forma la vaina de mielina en el sistema nervioso periférico, que es lo que sigue ahora, ¿sí? Ahora, saliendo ya del sistema nervioso central, tenemos el sistema nervioso periférico, y ahí vamos a encontrar otras dos células gliales, ¿sí? Que son las satélites, ¿sí? Que lo tenemos acá. Estas son las células satélites. Fíjense en cómo están cubriendo a lo que es una neurona, ¿sí? La cubren justamente porque tienen una función de protección y de soporte. Y también va a estar interviniendo en lo que es la parte metabólica de las neuronas. Y yo lo he puesto acá, bueno, justamente para que ustedes vean la comparación entre los astrocitos y las células satélites. Los astrocitos acá, digamos, también, dice internet, ahí está. Los astrocitos, ¿se acuerdan que se unían con los capilares, les pasaban el alimento, los nutrientes? Bueno, estas tienen una función bastante parecida, digamos, solamente que los astrocitos están en el sistema nervioso central y las células satélites en el sistema nervioso periférico. Y ya la última, ¿sí? Por fin vamos a terminar estas células, son las células de Schwann, ¿sí? Que estas células, ¿qué es lo que hacen? También forman una vaina de mielina, pero, ahí está, pero recuerden que ya estamos en el sistema nervioso periférico, ¿sí? Y estas células cumplen también varias funciones. Por ejemplo, van a fagocitar, digamos, restos de células. Cuando mueren van quedando pedacitos de la célula, bueno, los fagocitan, como lo hacían las microglías, y como los oligodendrocitos también pueden formar la mielina, digamos. Pero recuerden que estamos en el sistema nervioso periférico. ¿En qué se va a diferenciar del oligodendrocito? Que acá toda la célula, ¿sí? Toda la célula de Schwann va a estar involucrada en formar un pedacito nomás de la mielina. Fíjense, nosotros acá vemos estas cositas que están envolviendo el axón, son las vainas de mielina, pero cada una es una célula, ¿sí?
Es distinto al oligodendrocito, que el oligodendrocito tenía su cuerpo, su cuerpo, y de ahí enviaba proyecciones, y cada una de esas proyecciones formaban una vaina. Acá no, acá es toda la célula, va a estar involucrada, va a estar envolviendo un pedacito del axón. O sea que nosotros, por ejemplo, en el sistema nervioso periférico, con este ejemplo que vemos acá en este gráfico, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 células de Schwann. En el ejemplo anterior, a ver si yo me voy para atrás, en el ejemplo anterior tenemos solamente una célula que forma vainas de mielina. ¿Ven la diferencia? Acá tenemos una sola célula que te va formando la vaina de mielina de un solo axón. En cambio, en el otro teníamos 11, 12 células de Schwann para formar la vaina de mielina. ¿Sí? Esa es la diferencia principal que tenemos. Que eso generalmente yo lo pregunto en los parciales, como para que vayan anotando esas respuestas, así su parcial después no esté tan mal. ¿Sí? Profesor, Sí, ¿y sí. en qué diferencian la función, esto de que los oligodendrocitos solo tengan uno y estas células de Schwann tengan más? ¿Más rápido la conducción o cuál sería la diferencia ahí? Bien. En realidad, todas las vainas de mielina, ya sea de oligodendrocito o célula de Schwann, la función que tiene es que el impulso vaya más rápido. ¿Sí? Ahora, si las neuronas del sistema nervioso central y las del sistema nervioso periférico, comparando las dos que tienen vaina de mielina, ¿cuál es más rápida? No hay diferencia. ¿Sí? La única diferencia es que todo su cuerpo celular está involucrado en formar una vaina de mielina, y la otra es que, bueno, va emitiendo ramas, ¿sí? Para formar justamente varias vainitas de mielina, ¿sí? Que cada una de estas, ¿ve? Esta estructura es una sola, es una vaina de mielina. En conjunto son vainas de mielina, ¿sí? Pero cada celulita forma una vaina de mielina, en cambio en el otro solamente una de sus prolongaciones va a formar una vaina de mielina. Lo que pasa es que acá Claro, siempre. una célula de Schwann va a estar relacionada solamente a una neurona. En cambio, el oligodendrocito, como yo le decía, puede estar formando vainas de mielina de una neurona o de más neuronas, ¿sí? Pero digamos, la función es la misma, es formar esa vaina, ese aislante, para que se produzca un tipo de conducción que se llama saltatoria, que es una conducción más rápida. Profesor, ¿hay neuronas sin mielina? O sea, Hay neuronas ¿hay sin mielina. faltantes de esto? No es que sean faltantes, sino que por sus funciones, digamos, no tienen mielina, pero sí existen células sin mielina, ¿sí? Por ejemplo, una de las consecuencias de cuando uno toma mucho alcohol, ¿sí? Ingiere mucho alcohol, es que justamente ese alcohol lo que va haciendo es debilitando un poco las vainas esas de mielina, y sobre todo en lo que es el cerebelo, entonces uno empieza a perder el equilibrio. Ah, claro. ¿Le Claro, y suena ahí genera como que el alcohol ¿le es suena ese síntoma? depresor del sistema nervioso central. Ujú. No, pues yo no tomo. No es mi caso. Ah, bueno. No, Pero lo no, viste en no, no. en alguien. No, no tomo porque sí, pero no soy diabética, insulino dependiente, así que imagínense No, pero ¿lo has visto en alguien? sí, obvio. Ah, bueno. Bueno, ¿sí? Entonces, como les decía, esa vaina de mielina es una estructura muy importante y hasta evolutivamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque los animales que se llaman los invertebrados, como habíamos visto en las primeras clases, que son los insectos, las lombrices, bueno, son animales que tienen neuronas
sin vaina de mielina. En cambio ya en los vertebrados, o sea, los peces, ranas, aves, mamíferos, todos esos animales ya empiezan a tener vaina de mielina, entonces tienen una conducción que es mucho más rápida. Ahora, para compensar eso, muchas veces lo que hacen es variar el diámetro del axón, ¿sí? Por ahí hay axones que son más finitos, sin vaina de mielina, perdón, más grueso, sin vaina de mielina, y eso hace que sea mucho más rápida la conducción. En cambio, cuando ya tienen vaina de mielina, si son más gruesos, más finitos, por ahí no varía tanta la diferencia, digamos, en las velocidades de la conducción. Por eso es que, no sé si ustedes han visto alguna vez una lombriz, o un caracol, cuando uno le toca es lo que llamamos las antenitas de los caracoles, uno lo toca, inmediatamente responden rápido. Bueno, en ese caso, a pesar de que no tengan vaina de mielina, ellos lo pueden compensar por el tamaño o el diámetro de sus axones, ¿sí? Entonces van a tener respuesta rápida, pero es porque tienen un tipo de axón distinto. Bueno. Bueno, acá está un poco lo he achicado un poco al cuadro, para que vean, digamos, un poco el resumen de estas células. Ahí tenemos células de Schwann y satélite, ubicación, sistema nervioso periférico, con sus funciones. Y las otras células que hemos visto, células, los oligodendrocitos, microglías, astrocitos, células ependimarias, todas ubicadas en el sistema nervioso central, con sus funciones principales, oligodendrocitos formando la vaina de mielina, microglías fagocitan agentes patógenos, astrocitos, bueno, forman la barrera hematoencefálica, y bueno, y van a estar involucrados en la nutrición de la neurona, y las ependimarias en la formación y movilización del líquido cefalorraquídeo. ¿Sí? Así que, bueno, ahí tienen mucho para estudiar. Bueno, entonces, ahora ya que hemos visto todo lo que son las células del sistema nervioso central, ya sabemos cómo son la unidad básica, digamos, que es la neurona, y los otros tipos de células que tenemos. Ahora vamos a empezar a ver cómo funcionan esas neuronas, ¿sí? Bueno, pero para saber cómo funcionan tenemos que ver primero un poco cómo está formada esa neurona, ¿sí? Está formada básicamente como cualquier otro tipo de célula, ¿sí? De nuestro cuerpo. Está formada por una membrana plasmática, que es lo que tenemos acá, ¿sí? Un citoplasma y el núcleo. ¿Sí? Esto seguramente los recordarán, no sé si se los ve en la escuela primaria, en la secundaria seguro sí se ve cómo es una célula, ¿sí? Ahí tenemos, bueno, la parte más externa, lo que cubre todo es la membrana celular. Dentro de eso, bueno, tenemos una estructura líquida, que es en realidad tenemos una estructura que se llama el citosol, dividido en citoplasma. El citoplasma es la parte líquida, y después tenemos las organelas, organulos, como algunos libros los dicen, ahí tienen varias, que cumplen distintas funciones, eso no importa. Y después el núcleo, que es donde está, bueno, justamente nuestro material hereditario, ¿sí? Bueno, las neuronas tienen lo mismo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ver, para entender cómo funciona una neurona, tenemos que ver, bueno, justamente una de esas partes, que es la membrana celular, ¿sí? Entonces ahí tenemos una imagen gigante de cómo es una membrana. Fíjense en que están unas pelotitas con dos colitas, ¿sí? Estas estructuras gigantes que se llaman proteínas, ¿sí? Bueno, ahí tenemos distintos tipos de proteínas, periféricas, proteínas integrales. Acá hay unas que se llaman glucoproteínas porque son proteínas, esta cosa gigante que está acá, y se le unen azúcares, que en este caso se llaman oligosacáridos. Entonces, toda esta estructura se llama
glicoproteínas o glucoproteínas, glicolípidos, bueno, ¿sí? Tienen muchos nombres. Acá, bueno, fíjense en que hay moléculas de colesterol, ¿sí? Acá tenemos un tipo de proteína que se llaman proteínas integrales. Hay otras proteínas que funcionan como canales, otras tienen funciones de enzima, o sea que van a estar involucradas en procesos, digamos, metabólicos de la célula. Bueno, eso, como ustedes lo ven ahí, eso es básicamente una membrana celular, ¿sí? Uy, no me pasa ahora el... Ahí está. Bueno, ¿cómo está formada esa membrana celular? ¿Se acuerdan que yo les decía que había ahí unas cabecitas redondas con dos colitas? Bueno, esas moléculas se llaman fosfolípidos, ¿sí? La cabecita, bueno, está acá, ¿ven? Está formada por distintas sustancias. Tenemos colina, fosfato y glicerol. Y después unas colitas largas de hidrocarbonadas. Pero básicamente lo que son las colitas son, digamos, sustancias hidrofóbicas, o sea que no se mezclan con el agua. Y la cabecita son sustancias hidrofílicas que sí se unen con el agua. Entonces, las membranas están formadas por dos capas, pero la disposición de las capas tiene una forma de ser. Entonces, estas colitas, que yo les llamaba hace rato la zona no polar o hidrofóbica, que no se mezcla con el agua, son las que se van a tocar. Fíjense, acá tenemos la colita de una molécula con la colita de la otra molécula, ¿sí? Y las cabecitas, que sí se pueden mezclar con el agua, están apuntando hacia el lado externo de la célula, esta que están acá, y la otra están apuntando hacia el lado interno de la célula. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Una bicapa lipídica. Acá tenemos una capa, ¿sí? Fíjense en cómo está formada por la cabeza que es hidrofílica y las colitas estas hidrofóbicas. Y están dispuestas así. Bueno, ¿por qué tenemos que ver eso? Porque esta estructura es muy importante en las neuronas. Fíjense en todas las propiedades que tiene esta membrana. Es una estructura fluida, o sea que no es rígida, sino que puede ir cambiando de formas. Es una estructura más como una gelatina, digamos. Es semipermeable, o sea, deja pasar fácilmente algunas sustancias y a otras no las deja pasar. Para que puedan entrar esas otras sustancias existen los canales que yo les nombraba hace rato, que estaban formadas por proteínas. ¿Qué más? Tiene la capacidad de romperse, bueno, y repararse sin perder su organización. Hay un fenómeno que se llama fagocitosis. ¿Se acuerdan eso que veíamos hace rato del macrófago que iba persiguiendo a la bacteria que se la comía? Bueno, eso es la fagocitosis. ¿Qué es lo que hace la célula? La envuelve con la membrana y la incorpora al interior de ella, digamos, de esa célula. Entonces, eso se llama fagocitosis. La envuelve con la membrana, lo encierra en una bolsita, digamos, de membrana celular y lo incorpora hacia el interior. Y lo mismo puede hacer, digamos, para eliminar desecho. Envuelve con esa misma membrana el desecho y lo libera, ¿sí? Entonces, esa capacidad de romperse y repararse es fundamental para todas las células, ¿sí? Y bueno, y esto también es importante, que siempre está en constante renovación. Disculpe, profe, ¿cómo decía que se llamaba esa acción? ¿Cuál? Ah, la de incorporar se llama Sí, fagocitosis. ¿Sí? Eso es cuando incorporan sustancias sólidas, que por ejemplo hace rato la bacteria. bien, Y si es, perfecto, por profe. ejemplo, un líquido, se llama pinocitosis. Y ahora, cuando liberan las cosas, se llama exocitosis. ¿Sí? Pito, La ¿cómo es? Pito, pinocitosis es cuando incorporan líquido. ¿Sí? bien, Fagocitosis es cuando incorporan sustancias sólidas. Y ahora, para eliminar alguna estructura sólida o líquida, se llama sí. exocitosis. ¿Sí? Que eso ya lo vamos a ver después cuando veamos
Perfecto. los neurotransmisores porque se liberan por exocitosis. Perfecto. Son muchos nombres complicados. Bueno. No sé. No sé cómo hacer para sacar. Bueno, justo ahí está. Bueno, vamos a bajar. Ahí está. Bueno, entonces, las membranas celulares tienen muchas funciones. Y obviamente las funciones también van a depender del tipo de célula de que estemos hablando. Por ejemplo, las células que están en nuestro intestino van a tener la función de absorción de nutrientes, porque nosotros comemos, se digiere en el estómago, después todo eso que se ha digerido pasa hacia el intestino y ahí se van absorbiendo los nutrientes. Bueno, esas células, por ejemplo, que forman el intestino, tienen función de absorción. Pero nosotros estamos por ver ahora las neuronas. Entonces, y habíamos nombrado hace rato lo que es el impulso nervioso, ¿sí? Y cómo se transmite. Bueno, esa es una característica de las membranas de las neuronas, que van a generar, digamos, y lo van a mantener incluso un gradiente iónico. Y esta es la parte que es un poquito más difícil a veces de entender. ¿Eso sería la bomba sodio-potasio? Sí, eso vamos a ver, creo que en la clase que viene. ¿Qué es lo que se forma acá? Como las membranas tienen unas proteínas que funcionaban como canales, bueno, por esos canales están circulando distintos tipos de iones. Los iones, que ustedes lo van a ver acá, tienen distintos tipos de carga, ¿sí? O sea, pueden ser cargas positivas como el sodio, ¿sí? O cargas negativas como el cloro. Si nosotros juntamos estos dos iones, vamos a formar el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, ¿sí? Acá tenemos otros iones, que es el potasio, que es el famoso elemento que nosotros comemos, digamos que para no acalambrarnos. Bueno, cuando hacemos mucho ejercicio y nos acalambramos, siempre dicen, nos falta potasio. Bueno, es ese elemento que está acá. Bueno, después tenemos otros iones que se llaman fosfato. Bueno, pero eso no nos va a interesar ahora. Los que sí nos van a interesar son los iones, por ejemplo, estos sodio, potasio y cloro. Y ustedes fíjense que están acompañados por un signo más, porque tiene carga positiva, y signo menos, porque tiene una carga negativa. Bueno, nuestras membranas tienen distintos tipos de canales. Hay algunos canales, y eso es bueno justamente porque yo les decía hace rato que las membranas son semipermeables, o sea, dejaban pasar algunas sustancias y a otras no. ¿Sí? Como, por ejemplo, cuando uno iba a bailar, ¿sí? Estaba una persona que decía, vos pasás y vos no. Bueno, así funciona la membrana celular. Permite la entrada de algunas sustancias y de otras no. Entonces, para aquellas sustancias que son importantes y que la membrana no la deja pasar, ¿sí? Existen los canales. Y esos canales por ahí gastan un poco de energía para poder hacer ingresar o sacar algunos de esos iones. Entonces, con todos esos movimientos que ocurren en las membranas entre lo que es la entrada, salida de iones, ingresar algunos iones que la misma membrana no te los deja pasar, pero que son necesarios, bueno, se va a producir una diferencia de cargas, ¿sí? Entonces, lo que es en la parte, digamos, de la membrana, por afuera de la célula, hay una mayor concentración de cargas positivas. Pero estas concentraciones de cargas por afuera positiva no significa que todo el exterior de la célula sea positivo.
¿sí? Es solamente en las inmediaciones de esa membrana, ¿sí? ¿Qué pasa del lado interno? En las inmediaciones del lado interno de la membrana tienen más cargas negativas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? De un lado y del otro lado de la membrana, básicamente una diferencia, lo que se llama diferencia de potencial, ¿sí? Acá tenemos, por ejemplo, el axón de la neurona. Fíjense, esta liñita negra que está acá y esta que está acá son membrana, es la membrana celular. Y por afuera tenemos carga positiva y por adentro tenemos la carga negativa. Si nosotros tomamos este pedacito de membrana, ¿sí? Por afuera positivo y por adentro negativo, es básicamente como una pila, ¿sí? La pila tiene un lado positivo y un lado negativo. Entonces, esta diferencia de cargas, ¿sí? Hace que las membranas tengan un potencial de membrana, o sea, una capacidad de poder realizar algún trabajo. Y el trabajo que van a realizar, bueno, justamente poder producir un impulso nervioso. ¿Cómo se dan estas diferencias de carga? Bueno, como le habíamos dicho, hay algunas canales o estas estructuras que se llaman bombas, ¿sí? Que están haciendo que entren y que salgan algunos iones. Por ejemplo, esta es una de las bombas más conocidas en lo que es la parte de las membranas, que se llama bomba sodio-potasio. ¿Qué es lo que hace esta estructura? Con gasto de energía, ¿sí? En este caso van a gastar una molécula de ATP, que se va a romper en ADP y P, que es el fosfato, el P. ¿Qué es lo que van a hacer? Sacar 3 iones de sodio y va a permitir la entrada de 2 iones potasio. O sea, fíjense en que tenemos una mayor cantidad de sodio afuera y una menor cantidad de sodio en el interior de la célula. Y justamente tienen cargas positivas. Entonces están saliendo 3 cargas positivas hacia afuera y entrando 2 cargas positivas hacia adentro, porque entran 2 potasios, entonces tenemos una mayor carga negativa en el interior de en la parte interna de la membrana, ¿sí? Entonces, ¿por qué decimos que gasta energía? Porque lo hace en contra de un gradiente de concentración. Las células normalmente tienen una mayor cantidad de potasio dentro de la célula y una menor concentración del potasio por fuera de la célula, y con el sodio pasa al revés. Entonces, ¿por qué decimos que gasta energía? Porque lo que estamos haciendo es incorporar potasio donde ya hay mucho. Entonces es como que lo que tenemos que hacer es empujar para que entre más, y lo mismo va a pasar con el sodio. Gastamos energía como empujando a estos iones, ¿sí? Entonces, las concentraciones, digamos, bueno, justamente de estos iones hace que, o la diferencia, digamos, de concentraciones de esos iones hace que el interior de la membrana sea negativo y el exterior sea positivo. Bueno, hasta ahí llegó la clase. Ya vamos a continuar la clase que viene, ya por suerte ya va a ser la parte presencial, y vamos a continuar un poquito más y a profundizar un poquito más este tema. Yo sé que esta parte, digamos, le va a costar un poquito, vamos a tratar de que sea lo más didáctico posible, ¿sí? Porque en realidad sí es bastante difícil de entenderlo, ¿sí? Así que bueno, ya nos vemos la clase que viene. Yo lo que voy a hacer ahora es subir los videos de ahora que hemos grabado, que se ha grabado acá en el Zoom, subirlo a un canal de YouTube, y yo les voy a pasar al foro, les voy a pasar los links de estos videos, y ustedes después lo van a poder ver y tomar sus apuntes o repasar. Y bueno, y obviamente si tienen preguntas o dudas, ya me lo hacen la clase que viene, que va a ser la clase presencial, ¿sí? Si alguno se anima, si alguno quiere o se anima a hacer como un breve resumen de lo que hemos visto hoy, por lo menos de la parte de célula, no de la última parte que ya hemos empezado a hablar de membrana, si alguno se anima
a hacer como un resumen de lo que hoy, en 5 minutitos, así como rápido, lo puede hacer. Yo voy a cargar algunas cositas en del PowerPoint. Si quiere alguien explicarle después a sus compañeros qué es lo que hemos visto de la parte de células solamente, las clasificaciones de las células, eso lo puede hacer. Si no lo hago yo, eso no hay problema. Pero si alguien lo quiere hacer, sería fantástico. Bueno, ya nos vemos la clase que viene. Ya tengo acá, bueno, copiados quiénes son los que estuvieron en las clases de hoy. ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? No, profe, hermosa la clase. Bueno. Profe, ahí le escribí al chat de unas compañeras que mandaron al grupo que se tuvieron que desconectar por problemas de conexión. Ah, sí, justo estoy leyendo. Córdoba Ordóñez. Sí, y Julia Juárez. Córdoba Ordóñez. Y Romina, pero no me he puesto el apellido, bueno, no importa. De todos modos, yo voy a estar subiendo el video. Bueno, ¿alguien tiene alguna consulta o duda de los temas de hoy? No, consulta no, solamente el hecho de que la próxima clase tenemos que llevar todo el material que suba hoy y la de las clases anteriores para poder seguirlo con Sí, ustedes. vayan. Yo les sugiero que, bueno, no, ahora descansen este fin de semana largo. Estén tranquilos y ya el lunes le dan una leída a los Power o a los apuntes y vayan sacándose las dudas. Y bueno, como les decía, si alguien quiere explicar, no importa si lo explican bien o mal. La cuestión es que, bueno, se vayan animando a hablar un poquito más en público. Yo no voy a estar ahí para ayudarlos, no es que yo lo voy a soltar y los voy a dejar solos, yo los voy a estar ayudando, así que si alguien lo quiere hacer, como habíamos explicado en la primera